Helios 522, ¿me recibes? Sobre Atenas, un caza persigue a un 737 que bordea la ciudad. 522, ¿me recibes? Cambio. El avión de pasajeros no responde, pero hay alguien a los mandos. Más de 100 personas a bordo. Todos pensamos que se trataba de un secuestro. Hay alguien en la cabina. Repito, ¿hay alguien? ¿Qué ha pasado con la tripulación y los pasajeros? 522, ¿me recibes? Cambio. ¿Y quién pilota el avión? Helios 522, ¿me recibes? Cambio. Catástrofes aéreas. Avión fantasma. Es un suceso real basado en informaciones oficiales y testimonios de testigos. De madrugada, 14 de agosto de 2005. La tripulación del vuelo 522 de Helios se prepara para hacer la ruta de Chipre a Atenas, Grecia. Seguro que hace un buen día. No me tocaba venir. Andreas Prodromou tiene 25 años. Hoy no tendría que trabajar, pero ha cogido el vuelo para pasar más tiempo con su novia, que también trabaja para Helios. Es el típico día que me gustaría pilotar. Lo conseguirás, Andreas. Prodromou es asistente de vuelo, pero tiene otros planes. Algún día quiere ser piloto de Helios. Su sueño era convertirse en piloto profesional. Personalmente prefería que se quedara en el negocio familiar. Discutimos este asunto muchas veces. Tenemos compañía. Que vaya bien por detrás. Nos vemos en Atenas. En la cabina, los pilotos realizan la rutina diaria para preparar el avión para el despegue. Hace un buen día. El capitán Hans Merten es de Alemania del Este, contratado por Helios durante la temporada de verano. ¿Estás listo? ¿Disculpa? ¿Estás listo? Casi. Su copiloto es de Chipre. Bambos Haralambous lleva 5 años trabajando para Helios. Antes de comenzar el vuelo, hay que comprobar varias piezas del equipo. Es un proceso rutinario, pero necesario. Cerrando puertas. Disculpe, ¿puedes subir la bandeja y poner recto el asiento? Helios es una compañía de bajo coste que vuela a Grecia. Es un fin de semana de verano y el avión está lleno de familias. En total hay 115 pasajeros. Si necesita algo más, llámeme. Estamos a punto de despegar. Son de bajo coste. No hay riesgo. Ni siquiera te sirven un refresco durante el vuelo. Pero ofrecen muchas posibilidades a los viajeros de bajo presupuesto. Paros Demetriou y Maria Ricou viajan a la isla griega de Patros. Acaban de prometerse. Reservaron el viaje un mes antes, o algo más. Era como una luna de miel. Tripulación, ocupe sus asientos. Preparados para el despegue. Pocos minutos después de las 9 de la mañana, el vuelo 522 de Helios se eleva hacia el sol. Torre de control de Nicosia, aquí Helio 522. Solicitamos permiso para subir a 340. Helios 22, tiene permiso para subir a 340. Buen viaje. A 340. 340.
Minutos después del despegue, el avión sigue subiendo. De repente, se enciende una alarma en la cabina. ¿Qué es eso? La alarma de despegue. Los pilotos están desorientados. La alarma de despegue solo se enciende cuando el avión está en tierra. Informa de que no está listo para despegar. No saben por qué suena ahora. Desconcertados, llaman al centro de operaciones de Helios en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre. Vuelo 522, cambio. Vuelo 522, ¿algún problema? Se ha encendido la alarma de despegue. ¿Cómo? Se ha encendido la alarma de despegue. Seguro que no es nada. Le avisaré cuando se solucione. La primera alarma suena en la cabina y las cosas empeoran. Se enciende la alarma general. Puede significar que algún sistema se está calentando. Se ha encendido la general. Se va a poner un ingeniero 522, un segundo. Me cuesta entenderle, su acento es bastante fuerte. Vuelo 522, ¿qué ocurre? Las luces de refrigeración se han apagado. Disculpe, ¿puede repetir? Mientras pilotos y controladores intentan descubrir por qué han saltado las dos alarmas, la mayoría de los pasajeros no saben nada hasta que... Tranquilidad, por favor, permanezcan sentados. Colóquense las mascarillas de oxígeno sobre la nariz y la boca. Lo primero es evitar riesgos, colocarse la máscara de oxígeno y permanecer sentado. Si puedes atender a los pasajeros sin levantarte, hay que hacerlo. Pero no se debería arriesgar la seguridad de ningún miembro de la tripulación para atender a un pasajero que esté a partir de la quinta o sexta fila. Hay que coger la máscara, colocársela y esperar a que el aparato se estabilice o comience a descender. Nadie en la cabina de pasajeros sabe qué ocurre. Están esperando a que informen desde cabina. Los pilotos no saben que han caído las mascarillas, ni tampoco por qué ha saltado la alarma de despegue. Y el sistema se está recalentando. Dos de las luces de refrigeración están apagadas. Es normal. Por favor, confirme el problema. Pero el ingeniero sigue sin hacerse una idea de lo que sucede. No las hemos apagado. Compruebe que el panel de presurización está en auto. ¿Dónde está el interruptor del equipo de refrigeración? Detrás del asiento del capitán. ¿Lo encuentra? ¿Qué ocurre? Un problema eléctrico en el 522. Tenía que coger algo de la sala de control, por eso estaba allí. Pensé, otra vez no, uno de nuestros problemas. Así que me fui. En fin, buena suerte. El problema no parece serio, pero el avión continúa subiendo y los pasajeros aún no han recibido información de la cabina. Helios 522, ¿habéis encontrado el interruptor? En ese momento, el ingeniero pierde el contacto con el avión. Helios 522. ¿Me escucháis? Ha pasado menos de media hora desde el despegue y el vuelo 522 sigue su curso. El avión está sobre el Mediterráneo y se dirige a Atenas. Helios 522, ¿me escucháis? Al poco de abandonar la isla de Chipre, se han disparado dos alarmas diferentes en el avión. Los pilotos intentan solucionar el problema con ayuda de los ingenieros. Pero se ha perdido el contacto radiofónico. Los controladores no consiguen ninguna respuesta del piloto ni del copiloto.
El vuelo a Grecia normalmente tarda 1 hora y media. Pero el avión lleva 2 horas en el aire dando vueltas. Nos enteramos de que un avión había entrado en territorio griego sin pedir permiso. Todos pensamos que se trataba de un secuestro. En Atenas viven más de 3 millones de personas. Si el avión se estrellara, provocaría una masacre. Un avión fuera de control puede ser un secuestro o un posible acto terrorista, así que avisemos al ejército. Las fuerzas aéreas griegas envían 2 de sus cazas más sofisticados para controlar el avión de Helios. Helios 522, ¿me recibe? Cambio. Pero los pilotos no reciben ninguna respuesta. Uno de los reactores se acerca a la cabina. Hay alguien en el asiento del copiloto desplomado sobre los controles, pero no hay ni rastro del capitán. El piloto del reactor avisa al control aéreo de Atenas. Athene y ACC, hay alguien en la cabina del Helios 522, parece inconsciente. Athene y ACC, comprobando la cabina de pasajeros. Ve a los pasajeros en sus asientos, pero ninguno reacciona ante la presencia del reactor. Entonces, el piloto ve moverse a alguien en la cabina. Control de Athene, hay una persona moviéndose en la cabina del Helios 522. Repito, hay una persona dentro de la cabina. Helios 522, ¿me recibes? Cambio. Helios 522, cambio. Vuelo HCI 522, aquí el control de Athene. Los F-16 siguen de cerca continuamente al avión, pero no hay respuesta de la cabina. Uno de ellos, en realidad, estaba en posición de ataque detrás del 737. El otro junto a la cabina intentando comunicarse visualmente con la persona que había en ella. De repente, el 737 gira a la izquierda y comienza a descender rápidamente. Athene y ACC, el Helios 522 ha girado bruscamente. Le seguimos en su descenso. A más de 10.000 metros de altura, el avión se lanza hacia el suelo. A 2.100 metros, la persona sentada en el asiento del capitán advierte el reactor por primera vez. Pero no intercambian palabras. Ni el piloto del reactor ni el controlador aéreo local pueden establecer contacto radiofónico con el avión. Pasadas las 12, casi 3 horas después de que despegara de la isla de Chipre, el vuelo 522 de Helios se estrella contra el suelo. Athene y ACC, el Helios 522 ha caído. Repito, el Helios 522 está en la colina de Gramático. Cambio. Los bomberos y servicios de rescate llegan a la zona del accidente. No hay supervivientes. El asistente de vuelo, Lázaros Temetsian, se queda helado cuando los operarios de la compañía le cuentan lo que ha pasado. Fue el momento más caótico que he vivido nunca. Cuando volví, el controlador aéreo me contó que había perdido el avión y comenzó a llorar. Helios es una compañía pequeña, con solo 3 aviones. Los tripulantes llevaban años trabajando juntos. Para Paul Simeónides, la noticia fue especialmente terrible. Es asistente de vuelo en la compañía, al igual que su prometida.
Creo que fueron los peores 30 minutos de mi vida, porque Victoria volaba esa mañana a Glasgow. Todo el mundo, su hermano, todos los que conocíamos llamaron para preguntar si estaba vivo, si Victoria estaba viva, qué había pasado, por qué. Primero pensamos que como se tarda 1 hora y media en llegar a Grecia, probablemente sería su avión. Tardamos 2 o 3 horas en enterarnos de que Paros y María iban en el avión que se había estrellado. El padre de Andreas Prodromou no sabía que su hijo había cambiado el horario para trabajar en el vuelo 522. Me dijeron que un avión de Helios se había perdido y que los controladores no podían contactar con él. Me preocupé. Llamé al teléfono de Andreas. Siempre lo tiene encendido. Pero desafortunadamente esta vez no contestó. Después de la llamada, sentí que me tragaba la tierra. Es el peor accidente aéreo de la historia de Grecia. La mayoría de las 120 víctimas eran griegas. La pequeña isla declaró 3 días de luto tras el accidente. Fue un desastre sobrecogedor. Durante más de 1 hora, los controladores aéreos observaron el avión acercarse cada vez más a Atenas sin saber qué ocurría dentro. Ahora, poco a poco, los inspectores están empezando a descubrirlo. Subimos la colina y nos enfrentamos a una escena más allá de cualquier descripción. Vi un enorme espacio de tierra ardiendo enfrente de mí, negro, quemado, gente esparcida, trozos de avión. Era como una pesadilla. Espero no volver a experimentar nada así. Fue terrible. Terrible. Los inspectores empezaron inmediatamente a buscar la causa del accidente. Al principio sus esfuerzos fueron en vano. Recuperaron la registradora de la cabina, pero estaba destrozada. Fue complicado, porque en primer lugar, la carcasa estaba muy dañada y no podíamos encontrar la grabadora. Los cuerpos recuperados de entre los escombros se llevaron a las dependencias del juez de instrucción de Atenas. Las autopsias añadieron más misterio al caso. Todos a bordo estaban vivos en el momento del accidente. Se pensó en la posibilidad de que hubieran fallecido en el aire. Pero la verdad es que no murieron por inhalar una sustancia tóxica en el avión, ni por una explosión. Murieron en el impacto. Pero si los pasajeros permanecieron vivos todo el vuelo, ¿cómo es que el piloto del reactor no vio ninguna actividad dentro del avión? ¿Y quién estaba al mando mientras bordeaban Atenas? Los investigadores encontraron unas muestras de tela en lo que quedaba de la cabina e hicieron un asombroso descubrimiento. La persona a los mandos cuando el avión se estrelló era el asistente de vuelo Andreas Prodromou, que pasó a formar parte de la tripulación del vuelo a última hora. ¿Pero por qué estaba en la cabina? ¿Intentaba salvar el avión o lo estrelló deliberadamente? Varios días después de encontrar la carcasa de la registradora de la cabina, los investigadores encontraron la grabadora en sí. Cuando el investigador Solakis escuchó la parte correspondiente al final del vuelo, se resolvió una duda vital. Mayday, mayday, mayday. No fue un acto terrorista.
Vuelo 522, Helios. Prodromo estaba pidiendo ayuda. Mayday. Mayday. Solakis escuchó 5 Maydays en la cinta, pero los controladores no escucharon ninguno. Desde el momento que vieron a alguien en la cabina, créanme, supe que era Andreas. No era un cobarde. Sabía algo de aviones y podía hacer algo. De hecho, ya tenía la licencia de piloto comercial. Era el primer paso para conseguir su objetivo de convertirse en capitán en Helios. Es el típico día que me gustaría pilotar. Lo conseguirás, Andreas. Pero todo su aprendizaje no ayudó a salvar el avión. Cuando le vieron a los mandos, el vuelo 522 llevaba 3 horas en el aire. Y la razón por la que el avión de Helios giró, alejándose de los F-16 que le seguían, fue porque el motor izquierdo se había quedado sin combustible. Da igual por qué saltaron las alarmas, la razón primordial del accidente es sencilla. La caja negra y la registradora probaron absolutamente que el avión se quedó sin combustible. Y esa fue la causa del accidente. Solakis ya sabe quién estaba en la cabina del avión y por qué se estrelló. Pero para resolver el misterio, necesita más información. Mayday. Sus investigadores destaparon una sospechosa historia sobre el mantenimiento de los aviones de Helios que podría ayudar a explicar lo que ocurrió en el vuelo 522. Menos de un año antes del accidente, el mismo avión sufrió una descompresión repentina. Lázaros Temetsian estaba en ese vuelo. Estaba en la parte trasera del avión. Se oyó un golpe metálico, un estruendo, y cayeron las mascarillas de oxígeno. Cada paso que daba me costaba más. Era difícil moverse, respirar. De hecho, me empezaba a faltar el aire. El avión comenzó a descender inmediatamente a 3.300 metros y lo único que Temetsian podía hacer era permanecer sentado y esperar. Una vez que el avión había alcanzado una altura segura, Temetsian inspeccionó la puerta trasera y se sorprendió de lo que vio. La puerta trasera de servicio no encajaba. Las bisagras estaban desplazadas. Me cabían los dedos en la rendija. No hubo daños. El avión realizó un aterrizaje de emergencia y se arregló la puerta. Más recientemente, hubo otros problemas. Un ingeniero de Helios le dijo a Solakis que el mismo día del vuelo 522, el 737, había tenido otro problema con la puerta trasera. Cuando revisamos el registro de vuelos, vimos que había que repararlo, aunque no estuviera programado. El avión llegó a Chipre justo después de medianoche del 14 de agosto. Los tripulantes de cabina escucharon fuertes golpes y descubrieron hielo en la puerta de servicio trasera. Estaba programado para despegar horas después. Poco antes de despegar, los ingenieros analizaron el problema. Para asegurarse de que la puerta estaba correctamente, hicieron una prueba de presurización. En un vuelo normal, los motores del avión meten el aire dentro del avión. Para que el oxígeno circule durante el trayecto, unas pequeñas válvulas en la parte trasera permiten que se escape ese aire. Un avión presurizado es esencialmente como una lata presurizada. Presurizamos el avión para que la gente pueda sobrevivir al entorno en el que opera el aparato. Cambiando el control de presurización digital de automático a manual. Como los motores del avión no están encendidos, el ingeniero usa el generador auxiliar para que entre aire al avión y la cabina se presuriza en varios minutos.
Es como buscar un pinchazo en una rueda. En este caso, lo que hay que hacer es presurizar el avión y con un barómetro controlar la presión dentro y comprobar si hay escapes. Pero la puerta trasera no deja escapar el aire. En este caso, pensaron que todo estaba correcto y terminaron la prueba. El avión parece estar en buenas condiciones. Después de realizar una serie de pruebas rutinarias adicionales, los ingenieros firman el registro técnico. Los investigadores estaban en un callejón sin salida. Una descompresión explosiva podría explicar el trágico suceso del vuelo 522. Si el oxígeno se hubiese succionado repentinamente del avión, la gente a bordo estaría afectada. Los ingenieros no fueron los únicos que comprobaron la situación. Cuando los F-16 se aproximaron al avión cerca de Atenas, no encontraron ningún daño. No había indicios de que el fuselaje estuviese perforado. Los investigadores continúan intentando descubrir el misterio. ¿Qué le pasó a los pasajeros y la tripulación del vuelo Helios 522? ¿Y por qué uno de los auxiliares de vuelo parecía inmune? El descubrimiento de un pequeño interruptor era la clave del accidente. El accidente del vuelo 522 de Helios es uno de los más misteriosos. Helios 522, ¿me recibes? Cambio. Los investigadores saben que poco después del despegue, la tripulación perdió la comunicación con los controladores aéreos. Helios 522, cambio. Todavía no saben qué le ocurrió al capitán del avión y al resto de la tripulación. Dime lo que ocurrió el día del vuelo. Se concentran en la conversación entre el piloto y el ingeniero de Helios al poco de despegar. Cuando el avión superó los 3.700 metros, se encendió una alarma en la cabina. Centro de operaciones, aquí el vuelo 522, cambio. Vuelo 522, ¿algún problema? Se ha encendido la alarma de despegue. ¿Cómo? Se ha encendido la alarma de despegue. Normalmente, la alarma de despegue solo se dispara en la pista, pero los escombros recuperados en el lugar del accidente revelaron que no había ningún problema con los flaps del avión, las ruedas de aterrizaje, ni nada que pudiera activar la alarma. Entonces, ¿por qué se disparó? El jefe de la investigación, Akribos Solakis, se fijó en un pequeño panel de control encontrado entre los escombros del avión devastado. ¿Estás seguro de que lo encontraron así? ¿No lo han tocado? Tuvimos la suerte de encontrar este panel en el que se mostraba que el interruptor estaba en la posición manual. El panel de presurización P5 asegura que los pasajeros tendrán suficiente aire para respirar. Normalmente la presurización es automática. Según sube el avión, los motores introducen aire mientras se propulsa hacia el cielo. Pero cuando el interruptor de presurización está en manual, el capitán y el copiloto son los responsables de mantener la cabina presurizada mediante un controlador. Explíqueme otra vez cómo comprobó el avión. Entré en la cabina. Puse el interruptor de presurización en manual. Solakis descubre que durante el mantenimiento matutino del Helios 522, el ingeniero había puesto el interruptor en manual. Así, pudieron usar los generadores de a bordo para comprobar si la puerta trasera se cerraba herméticamente sin encender los motores. Cuando acabaron la comprobación, no volvieron a colocar el interruptor en automático. El proceso de presurización del avión puede ser auto o manual. Deberían haber vuelto a pulsar el interruptor para que volviera a la posición auto. Unas horas después, cuando los pilotos entraron en la cabina, el interruptor de presurización seguía en manual. Hace un buen día. ¿Estás listo? ¿Disculpa? Pero ni el piloto ni el copiloto se dieron cuenta. Por consiguiente, después del despegue, la cabina no se presurizó automáticamente.
Y cuanto más subía el vuelo 522, más se enrarecía la atmósfera. No volver a colocar el interruptor en automático se convirtió en un peligro mortal. ¿Estás seguro de que lo encontraron así? ¿No lo han tocado? Solakis piensa que este panel podría ser la clave del desastre. Dejar el interruptor en manual causó todos los problemas. Para probar que tiene razón, hace algo inusual. 4 meses después del desastre, lleva un 737 de la compañía Olympic por la misma ruta que voló el avión de Helios. Si está en lo cierto, este avión deberá comportarse exactamente igual que el siniestrado. Asegúrate de que el P5 está en manual. No se ve muy bien. En la cabina, Solakis pide a los pilotos que coloquen el interruptor de presurización en manual. Una luz verde indica que el sistema no es automático, pero con el brillo del sol de una mañana clara no se ve muy bien. Mientras el avión sube, el oxígeno se va acabando. Lo mismo que ocurrió en el vuelo de Helios, haciendo saltar las alarmas. ¿Qué ocurre? Se ha encendido la alarma de despegue. Se disparó la alarma, pero lo malinterpretaron. La mayoría de los pilotos nunca se han encontrado ese tipo de avisos en toda su carrera, porque ocurre en contadas ocasiones. Solakis confirmó que la alarma se encendió porque la presión del aire descendió peligrosamente en la cabina. Pero también descubre que el sonido es idéntico al de la alarma de despegue. Se ha encendido la alarma de despegue. Pero aunque los pilotos malinterpretaran la primera alarma, tuvieron otra oportunidad de darse cuenta del problema real. A casi 5.000 metros de altura, la alarma general se encendió durante casi 1 minuto. Ahora se ha encendido la alarma general. Pero nuevamente, los pilotos malinterpretaron la causa de la alarma. La alarma general indica que los sistemas del avión se están calentando, pero también puede indicar que han saltado las máscaras de oxígeno. En este caso, indicaba ambas cosas. Pero como los pilotos no pensaron que había problemas de presurización, se obsesionaron con el sistema de refrigeración del avión. La alarma de refrigeración se disparó a causa de la falta de presurización. De hecho, la temperatura no había subido. Pero los sensores que miden la temperatura y la presión saltaron porque algo iba mal. En el vuelo, los investigadores comprobaron que ocurría lo mismo que en el otro avión. En el mismo momento comenzaron a sentir los efectos de la falta de oxígeno. Lo primero que sientes es que se taponan los oídos y presión en los senos. Si sube más, empiezas a marearte. Es como tomarse un par de copas. El bajo volumen de oxígeno explica el extraño comportamiento de la tripulación. Cuando el ingeniero les pregunta por la presurización, compruebe que el panel de presurización está en auto. El capitán Merten ignora la pregunta y responde con una nueva. ¿Dónde está el interruptor del equipo de refrigeración? Al principio no lo notas. Es increíble lo sutil que es en las primeras fases. Se sentirían mareados y empezaría a costarles pensar coherentemente. En cierto modo, te atrapa. No puedes reaccionar. Al final pierdes el conocimiento. Solakis piensa que el capitán está comprobando los interruptores que hay detrás de su asiento, cuando él y el copiloto se quedan sin aire. Y a diferencia del resto del avión, en la cabina las máscaras de oxígeno no caen automáticamente. Helios 522, ¿me reciben?
Al otro lado de la puerta de la cabina, nadie sabe que el avión está volando solo, ni que todos los pasajeros acabarán quedándose sin oxígeno. Las máscaras reciben el oxígeno de un generador químico sobre sus asientos, pero solo produce suficiente para 12 minutos. El problema es que las máscaras de oxígeno no están diseñadas para funcionar a gran altura. Sirven para proveer del oxígeno suficiente para sobrevivir mientras los pilotos del avión reducen la altura. En casi todos los casos de descompresión han funcionado perfectamente. Los que se pusieron las máscaras permanecieron conscientes algunos minutos más hasta que se quedaron sin oxígeno. Después también perdieron el conocimiento. A los 10.000 metros de altura, te vas adormilando en unos 30 o 60 segundos. La mayoría de la gente, cuando la hipoxia les hace perder el conocimiento, se duerme. El piloto automático hubiera dirigido el Helios 522 hasta Atenas. Si los pilotos se ausentan, el automático conduce el avión a una ruta de espera sobre el aeropuerto. Lo mismo ocurriría con el vuelo que reconstruye el accidente si no se restaurase la presión en la cabina. Solakis pide al copiloto que en el panel P5 coloque el interruptor en automático antes de que el avión alcance los 10.000 metros. Se acercan a Atenas con un F-16 pisándoles los talones. Solakis quiere confirmar que Andreas Prodromou estaba al mando del vuelo 522 cuando se estrelló. Uno de nuestros hombres se puso el uniforme de tripulante de cabina. Entró, se sentó en la silla del capitán, mientras le observaban desde el F-16, confirmando que era como el día del accidente. La reconstrucción también resuelve otras dudas sobre el trágico destino del vuelo 522 de Helios. La registradora de la cabina grabó unos sonidos extraños, justo antes de que Prodromou entrara en la cabina. Solakis confirma que esos ruidos los hizo Prodromou al abrir la puerta de la cabina usando el teclado eléctrico. Resolvimos todas esas dudas gracias a la reconstrucción. Fue muy útil. Llenó muchos vacíos. Vale, bajamos. Para Solakis, el jefe de la investigación, la reconstrucción del vuelo fue muy convincente. No fue un fallo de la cabina, sino una serie de pequeños errores y malentendidos que condujeron al peor desastre aéreo de la historia de Grecia. «15 meses después del accidente, las autoridades griegas hicieron público el informe del vuelo 522 de Helios. Pero quedaban dudas sin resolver. ¿Qué pasaba en la cabina mientras el avión condenado se dirigía a Atenas? ¿Y por qué Andreas Prodromou fue el único que permaneció consciente hasta el final? El accidente del vuelo 522 de Helios fue la peor tragedia de la historia de la aviación griega. El informe final del accidente detalla una trágica lista de descuidos y suposiciones erróneas por parte de los pilotos. ¿Cómo reaccionó la tripulación de la cabina? ¿Y por qué Andreas Prodromou seguía consciente 3 horas después? Las entrevistas con los instructores y asistentes de Helios hicieron un esbozo trágico de lo que pudo haber ocurrido. Por favor, colóquense las mascarillas. No sabemos cuál es el problema, pero estén tranquilos y permanezcan sentados. Prodromou estaba sentado en la parte trasera del avión. Cuando cayeron las mascarillas de oxígeno, esperaría las instrucciones de la cabina. La tripulación en la parte delantera haría lo mismo, pero no esperarían eternamente.
En Helios le dábamos mucha importancia a la independencia de los miembros de la tripulación, que sean capaces de tomar decisiones y adaptarse a cualquier circunstancia. Generalmente, cuando se despresuriza, el avión desciende rápidamente, pero pasaba el tiempo y el vuelo de Helios continuaba ganando altura. Desorientado, Prodromu habría intentado contactar con los pilotos. Capitán Merten. Sin obtener respuesta. ¿Puede darnos información, Capitán Merten? Al no recibir respuesta de la cabina, se daría cuenta enseguida de que no se trataba de un caso típico de despresurización. No obtuvo respuesta de la cabina ni el avión descendió. No se seguía el protocolo. Estarían improvisando. A estas alturas, Prodromu se habría dado cuenta de que algo iba mal. Pero para descubrir lo que ocurría, tenía que dejar su asiento. El oxígeno disponible en un 737 está almacenado. El 10% de las mascarillas son para la tripulación. Hay algunas extra en cada fila. Aprovechando las mascarillas de sobra de los pasajeros, llegaría hasta la parte delantera del avión, un proceso que los tripulantes llaman el balanceo del mono. Pero si hubiesen pasado más de 12 minutos, su novia y el resto de la tripulación seguirían sentados. Habrían sucumbido a la hipoxia. Pero Prodromu fue buzo y soldado en el ejército chipriota. Su entrenamiento pudo haberle ayudado a permanecer despierto un poco más. Andreas no era un cobarde. Era valiente, intrépido, valiente y con sangre fría. Pero para sobrevivir una vez que el oxígeno de los pasajeros se hubiese acabado, necesitó otra solución. El 737 tenía 4 botellas portátiles de oxígeno. Cada una duraba más de 1 hora. Encontraron las 4 en el lugar del accidente. 3 parecían usadas. Cuando el piloto del F-16 vio a Prodromu en la cabina, podría no ser la primera vez que entraba. Igual que hizo al final del vuelo, podría haber entrado usando el código de seguridad para desbloquear la puerta. El procedimiento sería entrar por la puerta de la cabina y llamar. Y si no contestan, insertar el código para desbloquearla. Durante la investigación del accidente, se consiguieron muestras de ADN en una de las mascarillas de oxígeno de la cabina que correspondían al copiloto. Es posible que Prodromu la usara para intentar reavivarle. Se puede reavivar a alguien si le descubres antes de que se haya dañado el cerebro. Depende mucho de la persona y del tiempo que haya estado expuesta a la altura. Pero si estuvo en la cabina, ¿por qué salió de ella? Nadie lo sabrá nunca. Probablemente estuviera un poco desorientado, un poco confundido, reaccionando más lentamente de lo que lo harían normalmente. ¿En qué estado mental se encontraba? ¿En qué condiciones físicas? Pensamos que sabía cuál era el problema, pero ¿fue así? Esa es la cuestión. Después de 3 horas en el aire, todo aquel que no tuviera una botella de oxígeno estaría inconsciente. El vuelo 522 era un avión fantasma acercándose a Atenas. La mayoría de las víctimas seguramente siguieran vivas cuando el avión se estrelló, pero lo más probable que en coma irreversible. La hipoxia no es dolorosa, es como caer dormido. Pero para Andreas Prodromu, el vuelo debió de ser una pesadilla. Con el F-16 intentando alcanzar el avión y el oxígeno a punto de acabarse, se tuvo que dar cuenta de que se le estaba acabando el tiempo. Aún así, no se rindió hasta el final. Prodromu hizo un último intento para salvar el avión.
Cuando volvió a la cabina, el joven asistente de vuelo que quería convertirse en piloto pidió ayuda. Pero nadie le oyó, probablemente porque la radio seguía sintonizada con Larnaca, el aeropuerto de Chipre desde el que habían despegado. Tenía que luchar contra la hipoxia, y pilotar el avión más tiempo del que nunca había volado era imposible. Aunque hubiera sabido aterrizar, ya era demasiado tarde. El vuelo 522 se había quedado sin tiempo y sin combustible. Estas fotografías de Andreas están en Chipre, en el cementerio donde él y su novia Haris están enterrados juntos. Como padre, mi hijo siempre está presente. Allá donde voy, siempre va conmigo. Dejó un hueco enorme. Nunca lo superaremos. También hay fotos en Grecia. En la colina donde se estrelló el vuelo 522 de Helios, hay fotografías descoloridas de muchos de los que murieron. Blanqueadas por el brillante sol del Mediterráneo, miran al áspero, antiguo suelo, testigo silencioso de una de las tragedias aéreas más misteriosas y trágicas del mundo.